Por eso cuando el demiurgo concibió la siniestra idea de imitar, burdamente, la imagen redentora de Cristo Lucifer descendiendo entre los hombres, era inexorable que tal infamia desencadenaría cambios irreversibles y enfrentamientos definitivos. ¿Qué pretendía esta vez el demiurgo? Aunque parezca increíble, deseaba producir, a imitación de la transmutación hiperbórea, un salto en la humanidad. Pero no nos asombremos demasiado. Lo que se buscaba era un salto hacia adelante, hacia el futuro, y por sobre todo, se intentaba ceñir a los miembros de la humanidad, sin distinción alguna por su raza o religión, a un tipo psicológico universal, o sea, a un arquetipo colectivo. Ese arquetipo, por supuesto, era el de la raza hebrea, pues lo que se quería en definitiva era judaizar a la humanidad y prepararla para el gobierno mundial de la sinarquía. Para llevar adelante un plan tan ambicioso se pondrían en movimiento numerosas fuerzas, las que concurrirían hacia la figura del Mesías y harían posible su ministerio terrestre. Para la misión de preparar el vehículo mediante el cual Jehová Satanás se manifestaría a los hombres, fue comisionado uno de los maestros de sabiduría de la jerarquía blanca, quien sería conocido, luego de su encarnación, como Jesús de Nazaret. Tampoco se descuidó la cuestión del linaje, y por eso el Maestro Jesús encarnó en el seno de una familia hebrea cuya genealogía podía remontarse hasta Abraham. Pero el cuerpo físico del Mesías poseería una constitución diferente a la de un simple hebreo. María sería preñada con la mirada por uno de los demonios de la jerarquía, el ángel Gabriel, quien en realidad emplea el método de intersección de campos, una de las tres formas de partenogénesis que existen. El Maestro Jesús animaría durante 30 años ese cuerpo superior, pero sería la secta esenia la que durante todo ese tiempo se encargaría de desarrollar sus potencialidades esotéricas, entrenándolo en los secretos de la cábala acústica. En esta tarea los esenios serían asistidos por los maestros de la jerarquía, y estos por los sidas traidores. Todo Changchanbalá se había concentrado en sostener al Mesías, ya que del éxito de su misión dependería en gran medida la evolución futura de la humanidad. Si la obra del Mesías triunfaba, la humanidad entera sería civilizada, es decir, judaizada, y se acabaría la barbarie, es decir, el recuerdo mitológico de los ancestros divinos. Lo más horroroso de esta conjura era que el demiurgo y sus demonios contaban esta vez con el recuerdo de sangre que los linajes hiperbóreos aún guardaban del Cristo de la Atlántida para atraerlos hacia su imitación, el Jesús Cristo, y mediante una fantástica confusión someterlos definitivamente. Con qué colosal hipocresía se planificó y ejecutó la estafa. Luego de Jesús Cristo, ¿quién sería ya capaz de distinguir entre el Cristo de la Atlántida y su caricatura? Solo unos pocos han sospechado el engaño: gnósticos, maniqueos y cátaros, y contra ellos ha caído el anatema de las fuerzas oscuras, la persecución y el aniquilamiento. Es que este Jesús Cristo, como arquetipo judaico que es, permite muchas interpretaciones, todas legales, según la conveniencia de la sinarquía. Hay un Cristo redentor, un Cristo de piedad, un Cristo que vendrá, un Cristo Dios, un Cristo hombre, un Cristo revolucionario social, un Cristo cósmico, un Cristo avatar, etc. Lo que jamás se permitirá concebir o recordar a nadie es un Cristo luz, es decir, un Cristo Lucifer. Después de Jesús Cristo, ese será el mayor pecado, la más grande herejía, y el castigo merecido será castigo ejemplar. En el año 30 de la era cristiana, el Verbo se hizo carne
y habitó entre los hombres. Aquel por cuya palabra fue creado el mundo, se vistió con el ropaje de su arquetipo hebreo, Malkut, y se manifestó a los hombres en la persona de Jesús de Nazaret. Fenómeno de los fenómenos, maravilla de las maravillas. Qué espectáculo prodigioso habrá sido ver al demiurgo hecho hombre. Hay que reconocer que esta vez hay una innegable calidad en su infernal idea de imitar al Cristo de la Atlántida y aprovecharse del recuerdo de sangre de los virias. El resultado está a la vista. Poco a poco los pueblos salieron de la barbarie y la civilización alcanzó hasta los últimos rincones de la tierra. Y los hombres, lenta pero inexorablemente, se han ido adaptando al patrón psicológico judío. ¿Cómo se logró este éxito? ¿Por qué alquimia colectiva, la efímera vida de Jesús Cristo, consiguió influir sobre los pueblos durante milenios hasta desembocar en su completa judaización? ¿Fue solo el recuerdo de sangre del Cristo de la Atlántida lo que determinó tal resultado? ¿O hubo otros factores ocultos que contribuyeron a la confusión de la humanidad y a su judaización actual? Sin entrar en demasiados detalles, dado que el tema da para largo, podemos decir que el arquetipo hebreo de Jesús Cristo, que se hallaba al igual que todos los arquetipos en un plano arquetípico o psicosfera en torno de la Tierra, fue precipitado al plano físico o actualizado durante la encarnación del demiurgo en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Tal actualización del arquetipo Malkut significa que se ha establecido una fuerza permanente en la Tierra, la cual actúa de manera equivalente a la gravitatoria, empujando al hombre hacia la forma morfe judaica. Ello es debido a una razón, que es también un terrible secreto. Jesús Cristo no ha desencarnado. Por el contrario, se ha situado desde entonces en el centro de la tierra, junto al Rey del mundo, irradiando desde allí su potencia arquetípica. Hoy diríamos, información genética, en infinitos ejes geotopocéntricos que parten del centro terrestre y atraviesan la columna vertebral de los hombres. Esta es la fuerza arquetípica permanente de Jesús Cristo, pero no es la única. También actúa sobre el hombre una influencia judaica emocional, irradiada desde el propio pueblo elegido de Israel, ya que la raza sagrada forma parte de la anatomía oculta de la tierra, cumpliendo la función de chakra corazón o anahata chakra. Con respecto a la última pregunta, vale la pena destacar que el animal hombre o pasú, creado por el demiurgo hace millones de años para que evolucionase de acuerdo al plan que siguen los 7 reinos de la naturaleza, tendía naturalmente a conformar un tipo que respondía a algunos arquetipos básicos. Sin embargo, desde el año 33 de la era cristiana, puede asegurarse que el arquetipo judaico de Jesús Cristo es ahora el arquetipo psicológico del pasú, es decir, el tipo hacia el que se tiende por evolución. Esto significa que en los virias, quienes poseen por el antiguo misterio de amor una herencia animal, las tendencias del pasú le impulsarán inconscientemente hacia el arquetipo judaico. Solo la pureza de sangre podrá evitar el predominio de las tendencias animales del pasú y el consiguiente peligro de corresponder psicológicamente con el arquetipo judaico. Hemos mostrado ya de qué manera el demiurgo llevó el conflicto original al terreno del enfrentamiento racial. Luego de crear la raza sagrada a imitación de los linajes hiperbóreos divinizados por el Graal. Ahora acabamos de ver cómo una nueva imitación, esta vez de Cristo Lucifer, ha significado otro avance destructor contra los linajes hiperbóreos. La poderosa fuerza conformadora del arquetipo judaico de Jesús Cristo, actuando desde el centro de la tierra en todo tiempo y lugar, ha aumentado tremendamente el sueño en que se encontraba desde antaño
la conciencia de sangre de los virias. En el campo de batalla de la sangre luchan sin cuartel, ahora, dos fuerzas esotéricas: el canto de los Idas y la tendencia arquetípica judaica de Jesucristo. Y al despertar se ha tornado, entonces, una lucha terrible y desesperada, librada en el interior y en el exterior de cada uno, a menudo inconscientemente. Es por eso que, luego de Jesucristo, ya no será posible calificar ni a pueblos ni a organizaciones, sino que habrá que atender específicamente al grado de confusión de los hombres. Debe ser así, porque en muchos casos organizaciones sinárquicas enteras podrán caer bajo el mando de un hombre súbitamente consciente de algún principio hiperbóreo, producto de la lucha esotérica que se libra en su interior, quien hasta podría torcer momentáneamente el rumbo de esta. Y, viceversa, en otros casos podrá ocurrir que un grupo calificado como hiperbóreo sea conducido por personajes más o menos judaizados. En el extremo tendremos hebreos, judíos de sangre, que se rebelan a Jehová e intentan dramáticamente recuperar su herencia hiperbórea, caso que puede ocurrir con más frecuencia de lo que suele imaginarse. Así como hallaremos muchas veces personas que, por la sangre, declaran ser perfectos arios, pero que psicológicamente demuestran ser más judíos que el Talmud. Un ejemplo por demás elocuente lo tendremos observando a la Iglesia Católica, en la cual conviven los adoradores de Jesucristo y del Demiurgo, junto a curas nacionalistas y patriotas que sirven a la causa de Cristo Lucifer y de los Idas sin saberlo. Debemos pues ser prudentes al calificar las organizaciones humanas y, aun en aquellas netamente sinárquicas, detenernos siempre a evaluar el grado de confusión de los hombres con los cuales debamos toparnos. Se considera una muestra de capacidad estratégica la habilidad para ubicar al hombre justo, aún dentro de una organización sinárquica como la masonería, a quien se hablará luego tratando de aislarlo de la organización en la cual milita, apelando a la aplicación de la ley del cerco, para poder dirigirse mediante símbolos apropiados a su parte hiperbórea. Un ejemplo de cuanto venimos diciendo lo constituye el caso de la herejía soteriológica de Pelagio, llamada también pelagianismo. A principios del siglo V, este obispo británico comenzó a defender la teoría de que el hombre, por sí mismo, es suficiente para protagonizar su salvación. Ello es posible, según Pelagio, porque hay en el hombre un principio de perfección espiritual. Es evidente para nosotros que en Pelagio predominaba el linaje hiperbóreo. Su sangre pura pronto le permitió advertir que la salvación del hombre, su orientación, dependía de un principio espiritual, o bril, el cual debería ser descubierto y cultivado interiormente. Pero donde la posición herética de Pelagio resultaba más clara era en lo referente al pecado original. El hombre no ha pecado en absoluto, y si Adán pecó, su pecado murió con él, no se transmitió a la descendencia humana. En definitiva, el hombre es libre y nace sin pecado. De allí a plantear la injusticia del dolor y del sufrimiento, o de cualquier otro castigo impuesto por Jehová a Satanás, había solo un paso. En consecuencia, la persecución contra Pelagio comenzó enseguida y no acabó hasta su eliminación, en África. Fue llevada adelante por las más importantes autoridades eclesiásticas de su época, lo que prueba el temor que producían sus ideas, entre quienes se destacaron los papas Inocencio I y Zósimo, San Jerónimo y el apóstata gnóstico San Agustín. En el Sínodo de Cartago del año 411 fueron condenadas 7 proposiciones, síntesis de su doctrina. Vale la pena que las recordemos ahora para comprobar que las mismas se derivan de la sabiduría hiperbórea. He aquí las 7 proposiciones condenadas. Primero, Adán, mortal por su creación,
hubiera muerto con pecado o sin él. Segundo, el pecado de Adán le dañó a él solo, no al linaje humano. Tercero, los niños recién nacidos se hallan en aquel estado en que se hallaba Adán antes de su prevaricación, es decir, antes de probar el fruto prohibido del Graal. Cuarto, es falso que ni por la muerte ni por la prevaricación de Adán tenga que morir todo el género humano y que haya de resucitar por la resurrección de Jesucristo. Quinto, el hombre puede fácilmente vivir sin pecado. Sexto, la vida correcta de cualquier hombre libre conduce al cielo del mismo modo que el Evangelio. Séptimo, antes de la venida de Jesucristo hubo hombres impecables, es decir, que de hecho no pecaron. Es hora ya que nos preguntemos, ¿qué ha sido del Graal y de su imitación, las tablas de la ley, luego de tantos siglos de irreductible enemistad entre hebreos e hiperbóreos? Comenzaremos por responder la segunda parte de la pregunta. Las tablas de la ley contienen el secreto de la cábala acústica, o sea, la descripción de las 22 voces con que el demiurgo concretó la creación. Para preservar este secreto de las miradas profanas, las tablas fueron guardadas en el Arca de la Alianza, mientras que una interpretación de la cábala acústica era cifrada por Moisés en los 4 primeros libros del Pentateuco. Las 22 letras hebreas con que fueron escritas las palabras cifradas guardan una relación directa con los 22 sonidos arquetípicos que pronunció el demiurgo, lo que les otorga un inestimable valor como instrumento mágico. Pero tales letras poseen un significado numérico, de modo que toda palabra hebrea es también una cifra susceptible de ser analizada e interpretada. Ese es el origen de la cábala numérica judía, la cual no debe confundirse con la cábala numérica atlante, que se hallaba referida a otro sistema de signos alfabéticos. La interpretación del contenido esotérico de la escritura es el objeto de la cábala numérica, pero el conocimiento así obtenido debe considerarse, desde el punto de vista mágico, como muy inferior al dominio de las leyes del universo que otorga la cábala acústica. Pero la cábala acústica se encontraba escrita en las tablas de la ley, y estas encerradas en el arca, de donde sólo podían ser quitadas una vez al año, para privilegio de los sacerdotes. El arca fue enterrada en una cripta profunda, debajo del templo, por el rey Salomón, unos 1000 años antes de Jesucristo, y permaneció en el mismo lugar hasta la Edad Media, es decir, por 21 siglos. Podríamos agregar que fue la manera en que se la enterró lo que impidió que el arca fuese encontrada antes, pero este comentario no aclarará nada si no se poseen las claves esotéricas. A la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2 partes. Las tribus de Judá y Benjamín, que ocupaban el sur de Palestina, quedaron bajo el mando de Roboam, hijo de Salomón, y el resto del país, formado por 10 tribus, se quedó bajo el mando de Jeroboam. En el año 719 a.C., el rey Sargón de Asiria destruyó el reino de Israel y las 10 tribus fueron transportadas para servir en la esclavitud al interior de Asiria. Las 2 tribus restantes formaron el reino de Judá, del cual descienden, en mayor o menor medida, los judíos actuales. Las 10 tribus perdidas de Israel no desaparecieron de la historia como la propaganda interesada de los judíos pretende hacer creer, dado que se sabe sobre el asunto mucho más de lo que se dice. Por ejemplo, es cierto que hubo hebreos en América y también que gran parte de la población actual de Afganistán desciende de los primitivos miembros de la raza sagrada. Pero lo que a nosotros nos interesa es comentar que hubo una migración de hebreos hacia el norte, los cuales iban guiados por una poderosa casta levita. Después de atravesar el Cáucaso, a donde fueron diezmados por tribus hiperbóreas, llegaron a las estepas de Rusia,
y allí chocaron con los escitas. La masa del pueblo hebreo se mezcló con los escitas. Eran muy inferiores en número y prácticamente no afectaron la identidad étnica de estos. Pero la casta levita no accedió a perder su condición de miembros de la raza sagrada, degradando su sangre. Los levitas permanecieron así, dedicados al culto y al estudio de la cábala numérica, durante muchos años, llegando a realizar grandes progresos en el campo de la hechicería y la magia natural. Cuando, siglos después, los escitas se desplazaron hacia el oeste, una parte de ellos se estableció en los Cárpatos y en las orillas del Mar Negro, mientras que otra parte continuaba su avance hacia Europa Central, a donde fueron conocidos como celtas. Acompañando a los celtas iban los descendientes de aquellos sacerdotes levitas, conocidos ahora como druidas, quienes detentaban ya un terrible poder, obtenido del dominio de la magia negra. Y, ya lo hemos dicho en otra parte, la alianza entre los druidas y los celtas no acabaría jamás, prolongándose hasta nuestros días. ¿Cómo llegaron los levitas de la tribu perdida a convertirse en druidas? Es decir, ¿cómo obtuvieron su siniestro conocimiento? La explicación debe buscarse en el hecho de que estos levitas, cosa que no ocurrió con otros sacerdotes judíos ni entonces ni más adelante, no se conformaban con el saber que podía extraerse de la escritura. Ellos deseaban acudir a la auténtica fuente de la cábala acústica. Su insistencia y perseverancia por concretar ese propósito y el hecho de que pertenecían a la raza sagrada movió a los demonios de Chanchambalá a confiarles una importantísima misión. Una misión que requería su intervención dinámica en la historia. El cumplimiento de los objetivos propuestos por los demonios redundaría en beneficio de los levitas, pues les permitiría avanzar cada vez más en el conocimiento de la cábala acústica. ¿Qué clase de misión les habían encomendado los demonios? Una tarea que tenía directa relación con sus deseos. Debían neutralizar los instrumentos líricos que miles de años atrás los hombres de Cromañón, supervivientes atlantes, habían construido en todo el mundo. Pero los Cromañón no construyeron solamente monumentos megalíticos, sino que su ciencia incluía otras alteraciones del medio ambiente, y la manera en que los druidas debían neutralizar iban desde la destrucción, el grabado de símbolos en las grandes piedras, la modificación de las dimensiones o la construcción análoga de otros monumentos. Con los siglos, los druidas llegaron a ser grandes maestros en la cábala acústica, y ya vimos en la historia de John Dee cómo las gastaban cuando deseaban recuperar alguno de los transductores líricos atlantes. Volveremos a hablar más adelante sobre la ciencia perdida de los Cromañón y la maestría esotérica de los druidas. Mientras los druidas marchaban con los celtas hacia Europa, el reino de Judá, en Medio Oriente, era destruido por Nabucodonosor y su población llevada en cautiverio a Babilonia en el año 597 a.C. Fueron liberados en el 536 y 20 años después, en el 516, reconstruyeron el templo de Salomón sin hallar el arca con las tablas de la ley. En el siglo IV fueron dominados por los griegos de Alejandro y en el siglo II se aliaron con los romanos contra los griegos, 140 a.C. Luego de la muerte de Julio César, el Senado de Roma otorgó el título de rey de Judea a Herodes I, en el año 37 a.C., y en el primer año de la era cristiana, o en el cuarto a.C., si se quiere, nació el Salvador, Jesús de Nazaret, el Cristo. Después de Herodes I, los romanos quitaron al pueblo elegido la posibilidad de tener un rey de su linaje y colocaron en el poder a una serie de procuradores que intentaron vanamente dominar la creciente agitación social. La crucifixión de Jesús Cristo, que no existió, o la lucha contra los cristianos,
que suelen darse como explicación de la actitud belicosa y suicida de los judíos, no son correctas, siendo la verdadera causa del malestar el hecho, presentido por todos los miembros de la raza sagrada, de que el arquetipo hebreo sería arrojado a los gentiles. Era palpable para ellos, en virtud de compartir la sustancia del demiurgo, la acción judaizante que se realizaría de allí en adelante sobre todo el mundo. Lo que no les aparecía tan claro era de qué modo, luego de la presencia de Jesús Cristo, podría cumplirse el antiguo pacto con Jehová Satanás, la promesa de que el linaje sagrado heredaría el poder sobre las demás naciones. Harían falta varios siglos y el trabajo de eminentes rabinos cabalistas para que los hebreos recuperasen la fe sobre su papel en la historia. Pero mientras este tiempo llegaba, la paciencia de los romanos se agotó mucho antes. En el año 70 después de Cristo, el general Tito destruyó Jerusalén, el templo de Salomón, y dispersó a los judíos por todos los rincones del Imperio Romano. Con la diáspora del año 70 comienza la historia moderna del pueblo elegido, cuya culminación está por producirse en nuestros días, cuando la sinarquía transfiera en sus manos la totalidad del poder mundial. Cuando en el 313 el emperador Constantino el Grande reconoció al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, se inició una época difícil para la raza sagrada. El motivo era que en los pueblos recientemente cristianizados predominaba más el recuerdo de sangre de Cristo Lucifer que el arquetipo judaico de Jesús Cristo, hecho que casi siempre desembocaba en un generalizado sentimiento antijudío. Aunque a la larga terminaría por triunfar la permanente influencia del rayo geotopocéntrico de Jesús Cristo por sobre el recuerdo hiperbóreo, y las masas acabarían judaizadas, mientras tanto la raza sagrada correría el peligro de ser exterminada. Pero la amenaza pronto sería conjurada. Si existió realmente un peligro efectivo contra los hebreos, es algo que habrá que dudar, pues en el siglo V, San Benito de Nurcia funda la orden en la que ingresarán, en masa, los druidas cristianos, quienes se abocarán, desde entonces, a la tarea de mediar entre la Iglesia y la sinagoga. Sobre la acción mediadora y protectora de los druidas hacia los hebreos, coincido con la teoría que el profesor Ramírez, de la Universidad de Salta, expuso a mi nefe Arturo Signagel. Sin embargo, la misión de los druidas iba mucho más lejos, según se verá, que la simple protección de la raza sagrada. Dijimos que las tablas de la ley quedaron donde las había guardado Salomón y recién fueron halladas en la Edad Media, más precisamente en el siglo XII. No concluye con esta afirmación nuestra respuesta, sino que habremos de volver muy pronto, en el próximo inciso, a continuar con el relato. Mientras tanto, tratemos de hallar respuesta a la primera parte de la pregunta, que decía: ¿qué ha sido del Graal? Al contrario de la pregunta por las tablas de la ley, que obligó al referirse a hechos de la historia, la cuestión del Graal nos llevará al terreno estrictamente esotérico. Pero en primer lugar, conviene aclarar que la pregunta ha sido mal planteada. Ya explicamos que el Graal no debe ser buscado. Agreguemos ahora que se trata de un objeto del cual no es posible apropiarse y que, por lo tanto, debe aún estar donde siempre estuvo. Es un error, pues, tanto buscar el Graal como interrogar ¿qué ha sido de él? Pero nos preguntaremos, ¿cómo habrá que encarar ese misterio, entonces, para obtener algún conocimiento adicional, libre de paradojas? La única manera, a nuestro juicio, de avanzar en el conocimiento del misterio consiste en profundizar las analogías que ligan a la función orientadora hacia el origen del Graal, función externa, con las vías secretas de liberación espiritual de la sabiduría hiperbórea, las que son funciones internas, orientadoras hacia el origen.
En este sentido podemos establecer una analogía muy significativa entre la piedra Graal de la estrategia O y los lapis oppositionis empleados en la vía de la oposición estratégica. En el capítulo que hemos dedicado a la estrategia A1 de John Dee, se hizo la descripción del ritual secreto que practicaban los berserkir de la SDA, basado en la vía de la oposición estratégica y en la técnica arquemónica. Se mostró allí el arquémona que los berserkir habían construido en la cripta soterrada, consistente en una plaza o área cercada por un anillo de agua. Aplicando la ley del cerco, al arquémona se logra aislar la plaza del Bad Place, es decir, se consigue liberar un área en el mundo del demiurgo. Pero ello no es suficiente. Es necesario que los berserkir se desincronicen del tiempo del mundo y generen un tiempo propio, inverso, que les permita dirigirse hacia el origen. Para ello practican la oposición estratégica contra los lapis oppositionis, que se encuentran situados sobre una runa en el Bad Place, frente a la Fenestra Infernalis. Nos toca ahora aproximarnos al mayor secreto, aquel que explica el método empleado por los Siddhas para mantener, permanentemente, eternamente, si se quiere, el Graal en el mundo. Comencemos por indagar lo siguiente. ¿Cuál es la residencia de los Siddhas? Podemos partir de una respuesta conocida, que nosotros hemos repetido muchas veces. Los Siddhas residen en el Valhalla. Tal respuesta es correcta, pero insuficiente, pues cabría preguntar a su vez, ¿qué es el Valhalla? ¿Dónde se encuentra? Frente a estos interrogantes pueden adoptarse dos criterios. 1. Recurrir a elementos de la mitología nórdica y decir, por ejemplo, que en lo alto del fresno Yggdrasil se encuentra el Valhalla, sitio a donde van a residir los guerreros muertos en combate, regido por Wotan, etc. Y un segundo criterio, que nos parece más acertado, consistente en despojar a las respuestas de adornos folclóricos y expresarlas con símbolos de la sabiduría hiperbórea, los que podrán ser fácilmente interpretados mediante analogías. La relación analógica entre Arquémona y Valhalla se torna más evidente aún si consideramos que éste posee una porta infernalis, equivalente a la fenestra infernalis de aquel. La porta infernalis es una abertura en la muralla que se encuentra permanentemente vigilada por atentos centinelas. Frente a la porta infernalis, pero fuera del Valhalla, es decir, en el mundo, se halla situado el Graal, sobre una runa. Contra él, según se ha dicho, los Siddhas practican la oposición estratégica. Es necesario que profundicemos un poco más en la descripción de esta disposición debido a su extraordinaria importancia para la aproximación al misterio del Graal. En la cripta de la SDA, las lapis oppositionis se colocaban sobre runas de plata engastadas en las lajas del piso. Análogamente, el Graal, como una lapis oppositionis, fue depositada en el origen sobre una runa y aún sigue allí, sobre la runa y en el origen. No se trata de un juego de palabras, sino de una propiedad del Graal que debe ser examinada con detenimiento. El Graal, como reflejo del origen, no puede devenir en el tiempo a semejanza de las cosas materiales creadas por el demiurgo. En otras palabras, el Graal no puede estar en el presente. En verdad, el Graal se halla en el remoto pasado, en aquel tiempo y lugar en que fue colocado, y por eso no debe ser buscado, empleando movimiento y tiempo para conseguirlo, pues tal actitud apunta hacia el futuro, o sea, en sentido contrario, tal como ya hemos explicado. Pero si el Graal se encuentra en el pasado, si el tiempo no lo arrastra hacia el presente con su incontenible fluencia como acontece con los objetos materiales, y siempre ha permanecido allí, en el pasado,
¿cómo es que hemos llegado a saber de él? Y, lo más importante, ¿cómo puede actuar en el presente, tal como le exige la estrategia o prescindiendo del tiempo? Es decir, ¿en virtud de qué elementos se conecta el Graal desde el pasado con el presente, por ejemplo, con un líder hiperbóreo? La solución a estos problemas ha constituido, desde antiguo, un peligroso secreto, que ahora vamos a tratar de revelar. El enigma se resuelve razonando de este modo. Si bien el Graal ha permanecido siempre en el pasado, propiedad que únicamente posee en el universo la gema de Cristo Lucifer, lo mismo no ha acontecido con la runa que lo sostenía y que todavía lo sostiene. He aquí el gran secreto. Mientras el Graal, reflejo del origen divino, permanece como tal situado en el origen, la runa sobre la cual fue asentado ha atravesado los milenios y ha llegado hasta el presente. Por cierto que la runa siempre está presente, lo que significa en cualquier circunstancia histórica. Hablemos un poco de la runa. Se la conoce como runa del origen o runa de oro, pero debemos aclarar que tales nombres no solo designan al símbolo de la runa, sino también a la piedra terrestre que fue asiento primordial del Graal. Por eso cuando en la sabiduría hiperbórea se hace alusión a la runa de oro, de lo que en realidad se está tratando es de una piedra, muy antigua, color azul violeta, en la que los siddhas engastaron un signo rúnico de oro. Se hace necesario, pues, conocer la procedencia de la misma y el motivo de su construcción. Ya mencionamos en otras ocasiones que en un principio los siddhas ingresaron al sistema solar por la puerta de Venus y que un grupo de ellos, los siddhas traidores, se asoció al plan del demiurgo, provocando luego, en combinación con este, la catástrofe de los espíritus cautivos. Los espíritus hiperbóreos fueron encadenados a la materia por haber caído en una celada cósmica, el misterio de amor, pero no hablaremos por ahora de ello. El efecto que se produjo en el mundo evolutivo del demiurgo al asimilar a los espíritus confusos es lo que hoy llamaríamos una mutación colectiva. Al mal de la ordenación imitativa de la materia, hecha por el demiurgo, se sumó luego el mal de la mutación de su obra y el encadenamiento de los espíritus, es decir, la modificación del plan realizada por los siddhas traidores. Y para controlar tan maligna empresa, los siddhas traidores deciden fundar la jerarquía blanca, en la cual se deben organizar las diferentes manifestaciones débicas del demiurgo. La sede central del poder, Shambhala, es también la clave de la mutación colectiva de los 7 reinos de la naturaleza. En efecto, ¿de qué manera mantenía el demiurgo la estabilidad de la forma sobre la Tierra y cómo se aseguraba, antes de la mutación, que los 7 reinos evolucionaran de acuerdo a su plan? Hay 2 principios que intervienen en la ejecución del plan, uno estático y el otro dinámico. El plan se apoya estáticamente en los arquetipos y dinámicamente en el aliento del logos solar. Es decir, que era una fuerza procedente del Sol, vehículo físico del logos solar, la que mantenía el impulso evolutivo en los 7 reinos de la naturaleza terrestre. Bien, para provocar cualquier alteración permanente en el plan del demiurgo, es imprescindible interceptar la corriente energética procedente del Sol que, atravesando el océano de Prana, converge sobre la Tierra. Para cumplir con esta condición, los siddhas traidores se instalaron desde un principio entre el Sol y la Tierra, en una posición fija que jamás deja pasar ni un rayo de luz, es decir, ni un fotón, sin que antes haya sido interceptado. Esta afirmación puede parecer fantástica, y en verdad lo es, pero más fantástica e insensata
ha sido la construcción de Changchanbalá, ya que la que hemos descrito es la función técnica de la sede del poder de los Siddhas traidores. He aquí otro secreto que ya no es tal. La ubicación de Changchanbalá se podrá ahora determinar a partir de este dato. Siempre se encuentra entre la Tierra y el Sol. En realidad, Changchanbalá está muy cerca de la Tierra, lo que dará una idea de su enorme tamaño. Sin embargo, aquí no se trata de un capricho, sino que debió construirse así por exigencias de su función moduladora del plasma genético solar. Por supuesto, no faltará quien diga neciamente que todo esto es un disparate, dado que las tradiciones del Tíbet y de la India afirman que Changchanbalá es un reino situado en el Asia, entre las montañas Altai, el desierto de Gobi y los Himalayas. Sin dudas, un comentario de este tipo constituirá un disparate mayor que nuestras afirmaciones. En principio, las mentadas tradiciones del Tíbet y de la India son productos de la desinformación estratégica que durante siglos ha desplegado la jerarquía para que se ignore la verdad. Y, en segundo lugar, digamos que los datos más serios de la tradición, ya que hay algunos datos dignos de crédito, siempre mencionan la ubicación de la puerta de Changchanbalá y jamás al reino en sí. Esta sutil distinción es sumamente sugestiva, pues el hecho de que en un determinado lugar geográfico exista una puerta no implica que el reino esté inmediatamente detrás. Podría entenderlo así una mente primitiva, condicionada por la creencia de que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos, y de hecho tal cosa ocurre frecuentemente. Pero aquí estamos manejando la información en otro nivel, y por eso repetiremos 4 versos del canto de la princesa Isa, que ya tuvimos oportunidad de conocer cuando estudiamos la historia de Nimrod, el derrotado. Pero aunque Dayun está lejos, sus puertas están en todas partes. 7 puertas tiene Dayun y 7 muros la circundan. A esas puertas inducidas se refieren las leyendas orientales, las cuales están en todas partes y conducen al reino que, evidentemente, no ocupa un simple lugar geográfico. Nuestra referencia a sucesos tan remotos, la perversa asociación entre los Siddhas traidores y el Demiurgo, tenía como finalidad servir de introducción para un hecho que vamos a destacar enseguida. Cuando el Demiurgo conviene con los Siddhas traidores ceder a estos el control de la jerarquía, les entrega el signo Tiferet, que representa a uno de los 10 Sefirot y permite un control total sobre los aspectos formales de la creación. El signo Tiferet es la expresión simbólica de la manifestación material de los arquetipos divinos, aspecto que suele sintetizarse como belleza del Demiurgo. Por si no se ha comprendido bien, conviene repetir que los demonios de Changchanbalá quedaron en posesión de un signo que representa todo el aspecto Tiferet del Demiurgo, permitiendo acceder a él y compartir su poder. Naturalmente que el signo Tiferet es la clave de Maya, la ilusión de lo real, y por lo tanto, la más terrible herramienta de la hechicería. Quien observe el signo Tiferet, el cual es bastante complejo, desde el mundo, es decir, encarnado kármicamente, corre el riesgo de abismarse inmediatamente, perdiendo todo punto de referencia y por consiguiente la razón. Por tal motivo, la sabiduría hiperbórea recomienda aplicar la ley del cerco al signo Tiferet para poder observarlo sin peligro. No está de más señalar que en toda ofensiva hiperbórea contra los demonios de Changchanbalá, tarde o temprano se produce una confrontación con el signo Tiferet, dado que se confía en su nefasta influencia para vencer a los Viryas. Luego que los Siddhas traidores recibieron el signo Tiferet y construyeron Changchanbalá, ya no fue posible para los Siddhas hiperbóreos permanecer sobre la superficie terrestre.
pero tampoco deseaban abandonar el sistema solar, dejando tras sí a miles de millones de espíritus cautivos. Y entonces planificaron la estrategia O. Pero antes, ¿qué cuadro presentaba un espíritu cautivo? Básicamente la pérdida del Bril y la inconsciencia consiguiente, es decir, la pérdida del tiempo propio. El encadenamiento a la materia parte fundamentalmente del encadenamiento al inmanente fluir de la conciencia del demiurgo, o sea, de la sincronización al tiempo del mundo. Los espíritus cautivos, ligados al tiempo, iban a tardar millones de años en recuperar su conciencia, si es que algún día lo lograban. En esas circunstancias, los Siddhas, en una maravillosa exhibición de valor e intrepidez, dan comienzo a la estrategia O. El primer problema que debían afrontar era mantenerse independientes del tiempo, pero no fuera de él, ya que tendrían que seguir de cerca las desventuras de los espíritus cautivos para ayudarlos a evitar la confusión estratégica y, eventualmente, rescatarlos. Por otra parte, la independencia del tiempo era necesaria para que los Siddhas pudieran conservar su propio tiempo, su conciencia del origen, pues de otro modo correrían el riesgo de caer también en el gran engaño. Pero, en tanto se sucedieran los eones, los Siddhas deberían disponer de un sitio agradable, apto para ser ocupado y defendido por una guarnición de terribles guerreros estelares. Estos eran los problemas principales. Habían otros, pero los pasaremos por alto en homenaje a la brevedad. El procedimiento a seguir fue el siguiente. Los Siddhas buscaron un sitio de la Tierra conveniente para sus propósitos. Como tal sitio iba a desaparecer, luego de la oposición estratégica, no lo escogieron dentro de un continente, pues ello habría ocasionado, quizá, un cataclismo, que retrasaría aún más el destino de los espíritus cautivos. En cambio, buscaron entre las islas y eligieron una de ellas, situada en lo que hoy sería el extremo septentrión, pero que en aquellos días era una zona tropical, procediendo enseguida a cercarla. Siendo una isla enorme, el trabajo a realizar, para construir una ciclópea muralla de piedra en todo su perímetro, parecería hoy una tarea imposible. Pero la sabiduría hiperbórea que disponían los Siddhas les dio las soluciones para acabar rápidamente con tal trabajo, y en poco tiempo un colosal muro transformaba a la paradisíaca isla en inexpugnable fortaleza. No es posible describir la arquitectura extraterrestre de los muros, pues nos perderíamos en explicaciones y no adelantaríamos mucho. Solo diremos que, en algunos tramos, la construcción era semejante a la fortaleza preincaica de Sacsayhuamán, cerca de Cusco, en Perú. Pero tal semejanza, debemos decirlo también, era muy aproximada, ya que Sacsayhuamán es aún demasiado humana. En la muralla practicaron una sola abertura, cosa que sorprenderá a quienes no conozcan los principios estratégicos de la sabiduría hiperbórea. Y fuera de esta abertura, que ya hemos nombrado con una denominación moderna, Porta Infernalis, se colocó la runa de oro. Llegó el momento, pues, de volver sobre el mayor misterio. El gran jefe, Cristo Lucifer, audazmente instalado en un lugar impensable, atrás de Venus, como sol negro o expresión del origen, decidió responder a la vil conspiración de los Siddhas traidores con un acto de guerra. Para cumplir con su voluntad, fue que los Siddhas hiperbóreos ocuparon la isla y la amurallaron, iniciando la estrategia O. Pero la estrategia O tenía por objeto despertar y orientar a los Viryas, individual o racialmente. Ya lo hemos dicho. Entonces, ¿en qué consistía el acto de guerra con que respondía Cristo Lucifer a la tradición de los Siddhas de Chanchambala?
Concretamente, el golpe de guerra estaba dado por el Graal. La gema hiperbórea, quitada de la frente del gallardo señor y asentada en el mundo del demiurgo, impediría a los demonios negar el origen divino del espíritu, ya que su inempañable brillo despediría en todo momento los reflejos de la patria primordial. El Graal, al divinizar los linajes hiperbóreos, constituía el desafío mayor, pues amenazaba con enviar al fracaso los planes infernales. El conflicto sería, desde entonces, eternamente planteado por todo aquel que lograse despertar, cualquiera fuese el infierno en que se encontrase, ya que el Graal sería asentado en el plano físico, es decir, en la más baja de las regiones infernales, y su brillo sería visto desde todos los rincones del mundo, incluido el plano astral y todos aquellos purgatorios que los demonios preparan allí para engañar a los espíritus. Aún en aquellos planos tan sutiles de las mónadas emanadas por el demiurgo, donde también hay espíritus hiperbóreos completamente idiotizados, a quienes se ha hecho creer que deben permanecer allí mientras sus otros cuerpos, más densos, evolucionan. Por último, el Graal era, si se nos permite la metáfora, un guante arrojado a la cara de los demonios, para un desafío al cual estos, por su cobardía, no serían capaces de responder. Pero no era tan sencillo lograr que el Graal, una vez ingresado en el plano físico, permaneciese simplemente ubicado en un lugar, por ejemplo, en un altar. Por su carácter atemporal, como reflejo del origen, el Graal, cual verdadero diluyente universal, lo atravesaría todo y se perdería de vista, especialmente si para quien le mirase transcurriese el tiempo del mundo. El Graal no puede ser asentado sobre ninguna sustancia que fluya a impulso del aliento del Logos, es decir, que fluye temporalmente, pues se perdería en el pasado, ya que su esencia está siempre en el origen. ¿Qué hacer? Hay que preparar un asiento material de manera tal que lo soporte al Graal, aunque éste permanezca en el pasado y aunque el tiempo del mundo transcurra efectivamente para dicho asiento. ¿Puede construirse algo así? Solamente si entre la sustancia del asiento y el Graal se intercala un signo que neutralice la temporalidad. Esto significa que el signo debe representar el movimiento inverso al empleado por el demiurgo para construir el sistema solar. Un signo así, que es el colmo de los símbolos heréticos, fue empleado por los Siddhas para construir el asiento del Graal, al cual nosotros hemos llamado runa de oro. Atención a esto porque lo diremos una sola vez. De la runa de oro, que es un signo muy complejo y de tremendo poder mágico, se deriva, previa mutilación y deformación, la runa esvástica, de la cual se han escrito tantos disparates. Para construir el asiento del Graal, se optó por una piedra cristalina de color azul violeta, semejante a un ágata. En su parte superior, en una zona ligeramente cóncava, se engastó una runa de oro hábilmente cincelada por los Siddhas. Y una vez concluido el asiento, se lo depositó fuera de las murallas de la isla, en dirección a la Porta Infernalis, pero a muchas millas de allí, en una región continental. Será difícil que alguien pueda imaginar el maravilloso espectáculo del Graal descendiendo en los 7 infiernos. Tal vez, si se piensa en un rayo verde, de brillo cegador e influencia gnóstica sobre el vidente, ante quien los demonios giran sus fieros rostros, helados de espanto. Un rayo que, cual hoja segadora de invencible espada, va rasgando los 400.000 mundos del engaño, buscando el corazón del enemigo. Una verde serpiente voladora que porta entre sus dientes el fruto de la verdad, hasta entonces negada y ocultada. Si se piensa en el rayo,
en la espada, en el fruto, en la serpiente. Tal vez así sea posible intuir lo que ocurrió en aquel momento crucial, cuando la verdad fue puesta al alcance de los espíritus cautivos. Sí, porque desde que el Graal se asentó sobre la runa de oro, el árbol de la ciencia quedó plantado al alcance de aquellos que, completamente confusos, vivían en el infierno creyendo habitar un paraíso. De ahora en adelante podrían comer de su fruto, y sus ojos serían abiertos. Aleluya por Cristo Lucifer, la serpiente del paraíso. Aleluya por aquellos que comieron del fruto prohibido, los virias despiertos y transmutados. ¿Cuál fue el siguiente paso de los Siddhas? Previamente a la caída del Graal, pero cuando este fenómeno ya estaba ocurriendo en otros planos, aplicaron la ley del cerco a las murallas de la isla, aislando el área interior de la exterior. Para comprender el efecto que tal acción estratégica produjo, hay que tener presente que esa era la primera vez que se liberaba una plaza en el sistema solar. Cuando un anillo de fuego pareció brotar de las imponentes murallas y ya no se vio más hacia el interior de la isla, envuelta en una extraña nube vibratoria y flamígera, el demiurgo comenzó a sentir amputada su sustancia. La estrategia de los Siddhas apuntaba a ganarle no solamente el área plana de la isla, sino también su relieve, sus montes y valles, sus lagos y bosques, sus vegetales y animales. La isla, país vasto, era también una gigantesca arca de Noé que debería recibir durante milenios a los virias que lograsen despertar y huir de las cadenas materiales, y también a aquellos que se hubiesen transmutado luchando a muerte en las batallas. Todo un país sustraído al control inmanente del demiurgo era una experiencia nueva. Pero, como quiera que esto hubiese sido posible, lo cierto es que la isla continuaba allí, oculta por una barrera de fuego, pero en el mismo lugar. Es por eso que la reacción del demiurgo hizo temblar la tierra, buscando afectar de algún modo aquel fenómeno incomprensible y recuperar el dominio de la plaza. Terribles maremotos agitaron los mares adyacentes, y vientos nunca vistos soplaron inútilmente contra las titánicas murallas. El cielo se oscureció por las nubes de ceniza de volcanes súbitamente despiertos, y el fondo del océano amenazaba con partirse e intentar tragar a la isla liberada. El mundo parecía haber enloquecido, mostrando el espectáculo terrorífico de todas las fuerzas de la naturaleza descontroladas, cuando, como si fuese el colmo de las abominaciones, el Graal descendió sobre la tierra. ¿Qué podríamos agregar para dar una idea de lo que sucedió allí? Ya dijimos que es muy difícil describir, y hasta mencionar, un suceso que generó una irritación perpetua en los demonios. Tal vez este comentario le diga algo a alguien, cosa que dudamos. Al caer el Graal sobre la tierra, más allá de los 370 veces 10.000 mundos, el gran rostro del anciano lanzó un aullido de horror que aún se oye reverberar en los confines del cosmos.